días para todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia, una iglesia fundada en la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, predicando el perdón de pecados en el Evangelio y la sana doctrina. Continuamos un mensaje que habíamos iniciado el domingo pasado de Juan capítulo 20. No tuvimos tiempo y vamos hoy con la ayuda de Dios a terminar nuestro análisis de Juan 20, los 3 versículos del 20 al 22 o al 23. Entonces vamos a leer de nuevo los versículos 20 al 23. Recuerde que Juan está relatando la resurrección de Cristo. Cristo se aparece en medio del cuarto cerrado y les da la comisión a sus discípulos. En versículo 19, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El domingo pasado nosotros comentamos que la teología liberal, en sus diversas manifestaciones, tanto el liberalismo teológico racionalista, como las versiones neopentecostales, y falta tiempo para analizar eso más al fondo, pero tocamos el punto de que el liberalismo rechaza el concepto de conversión y junto con ella misiones. Pero Jesucristo encarga a sus apóstoles y a la iglesia con la misma misión que él había tenido. Como el Padre me envió, yo os envío. La misión de predicar el arrepentimiento y la fe. El domingo pasado nosotros vimos 2 de los 3 puntos. Todo sermón ortodoxo debe tener 3 puntos, ¿verdad? Bueno, como siempre predico sermones ortodoxos, los míos no todos tienen 3 puntos, pero este tiene 3 puntos. Habíamos visto primero la autoridad de Cristo. Como el Padre me envió, yo os envío. Los que salen con el mensaje del Evangelio salen bajo la autoridad de Jesucristo. Y nosotros contemplamos la autoridad de la predicación del Evangelio. En segundo lugar, Jesucristo sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, dando a entender la necesidad de la capacitación divina. El mensaje del Evangelio no es un mensaje humano, no es un programa humano, ni es llevado adelante con fuerza humana. Su efecto, su resultado, su poder viene únicamente de la unidad entre la palabra de Cristo y el poder del Espíritu de Dios, de regenerar corazones. Ahora, hoy vamos a ver, en tercer lugar, Jesús termina diciendo: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Número 3, remisión de los pecados. Yo me imagino que a más de una persona al leer esto, y tal vez ha tenido la duda, se ha dicho: esto me suena católico romano. Tus pecados te son perdonados, hijo mío. En el confesionario. Pues no es católico romano, es bíblico, porque aquí está en la Biblia. Y ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Cuando Jesucristo dice: a quienes retuviere sus pecados serán remitidos, a quienes remitieres serán remitidos, y a quienes retuvieres serán retenidos,
está tocando nada menos que la esencia del Evangelio, hermano. No es la primera vez que Jesús otorga a los predicadores, los apóstoles, con esta comisión sublime. En Mateo 16, cuando Jesús le da las llaves del reino a Pedro, les da las llaves de abrir y cerrar el cielo. Lo mismo a todos los apóstoles en Mateo 18. Esto no es la única vez, ni la primera vez que Jesucristo ha utilizado este lenguaje. Yo quiero que examinemos esta comisión de Jesús. Habla de pecado. Habla de pecado, mi hermano. Chicos, jóvenes, Jesús define la esencia de la misión de la iglesia en términos de pecado, de perdón de pecados. Porque el pecado es la barrera principal entre usted y su Creador. El domingo pasado mencionamos a algunos liberales de principios del siglo XX, tal como Pearl Buck, que dijo: estas enseñanzas del pecado original, de la naturaleza depravada, pecaminosa del hombre, son supersticiones. Esos son cuentos de un cristianismo arcaico, viejo, medieval. Hay que superar eso. Nosotros hoy día somos hombres racionales. Hay que ser más humanistas. Hay que ver lo positivo y lo bueno en los hombres. No somos pecaminosos. Nuestra naturaleza no es pecaminosa. No hablemos de esas supersticiones. Pero Jesús habla del pecado, querido amigo. Y Jesús en este pasaje define la misión de los apóstoles únicamente como remitir pecados. No habla de prosperidad. ¿Por qué no? Porque no es lo principal. No habla de autoestima. ¿Por qué no? Porque Jesús no le dijo: mire, a quienes predique vas a levantar su autoestima. Porque Jesús no dijo eso. Porque no es lo principal. El principal problema suyo y mío es ofensa contra el Dios Santo del cielo. Y hasta que esa barrera de ofensa sea removida y perdonada, mi hermano, no hay más que decir. Y es por eso que Jesucristo envía a sus apóstoles con un mensaje de remisión de pecados. ¿Cuáles pecados? Muchas veces cuando estamos enseñando a los niños, hay dos respuestas correctas: pecado y Dios. Todo es o pecado o Dios, ¿verdad? Eso cubre todo. Y muchas veces cuando estamos orando decimos: Dios, perdona mis pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Por cuáles pecados Dios envió a los predicadores para que les fueran remitidos suyos? ¿Qué tal el pecado de tener dioses ajenos? Sí, ídolo que usted ha servido, sea cual fuera, pero tomó el lugar de Dios. ¿Qué tal el pecado de no buscar la gloria de Dios sobre todas las cosas, sino su propia gloria? ¿Qué tal el pecado, Dios habiendo llevado 1500 años aproximadamente en elaborar, en cuidar su palabra? ¿Qué tal el pecado de la apatía, de la pereza, de ignorar este precioso tesoro que es la palabra de Dios? Es que no tengo tiempo. Ah, no, pero usted tiene tiempo para un montón de otras, para Facebook, para esto, para hacer compras. Para eso sí tiene tiempo. Y lo que Dios tardó 1500 años cuidando, elaborando, utilizando muchos hombres diferentes y conservando y preservando su preciosa palabra, y no tenemos tiempo. No es tiempo, hermano. Es lo que está en su corazón. ¿Qué tal los pecados de esposo en su matrimonio? De ser mal esposo, no como el ejemplo de Cristo y su iglesia. De ser esposa mala,
no ayuda idónea como Dios creó a las esposas que fueran. Hijos, ser malos hijos, irrespetuosos y vagabundos en su casa. En el trabajo, robándole al jefe tiempo, haciendo otra cosa. Los desenfrenos personales, desenfreno sexual, desenfrenos de pasiones. Y podríamos seguir, mi hermano. ¿Cuáles pecados? ¿Quiere que hablemos de pecados? ¿Dónde paramos? Tanto usted como yo. No paramos. Pero hay que reconocer los pecados que son ofensa y es la barrera que impide la comunión entre Dios y el pecador. Y Jesucristo envía sus apóstoles con un mensaje, un evangelio, unas buenas noticias. Que los que creen en Cristo, porque ese fue el mensaje, que Cristo vino. Yo soy, ¿cuántas veces lo dijo Jesucristo? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy, Jesús es el mensaje, el evangelio es perdón en Cristo Jesús. Y el que cree ese evangelio, hermano, las buenas nuevas, el evangelio es, sus pecados son remitidos, gloria a Dios. Y nótense muy bien, por favor, que dice, les son remitidos, no dice, les serán. Y eso es importante. Jesucristo dice, a quien remitieres sus pecados, les son remitidos. ¿Qué es lo que se está enfatizando aquí, hermanos? ¿Dónde se remiten los pecados? Bueno, ¿cómo hago la pregunta para no dar la respuesta? ¿En qué tribunal? ¿Dónde está el tribunal donde se remiten los pecados? ¿Dónde está el tribunal donde se remiten nuestros pecados? Donde somos declarados justos. ¿Dónde está ese tribunal? Es el tribunal de Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. El tribunal donde nuestros pecados son declarados nulos es en el cielo. Pero resulta que la promesa del evangelio en la tierra es: sus pecados son remitidos. ¿Dónde están remitidos? En el cielo. ¿Dónde es la declaración? En la tierra. Jesucristo está demostrando, hermano, con esta forma de definir la misión de los apóstoles es: el que cree en la tierra el evangelio, el que cree en la tierra el anuncio de perdón de pecados en Cristo, en el cielo, sus pecados son remitidos. El evangelio no dice quizás sean. Creen en Cristo y quizás sea salvo un día. La esencia del evangelio es seguridad de las promesas de Dios. En Juan 5:24, ese versículo muy común, muy conocido, Jesucristo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, versículo 24, Juan 5, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjese en el término, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El evangelio comunica seguridad absoluta de tener el perdón de Dios. Y Jesucristo encargó sus apóstoles con un evangelio que efectúa el perdón de Dios. Aquí debemos reflexionar, hermanos, momentáneamente sobre la importancia de la seguridad. Juan Calvino nota en su comentario sobre este pasaje lo importante y Juan Calvino dice: la razón que Jesucristo lo pone en términos tan enfocados es para que tengamos seguridad y para que las conciencias humanas buscaran con confianza este evangelio, hermano. Porque si yo te dijera: mire,
crea en el Evangelio y tal vez, vamos a ver qué pasa. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer? Como el Evangelio es un llamado de total entrega de Dios hacia nosotros, su Hijo, y total reclamo de Dios de nosotros hacia Él. Si no hay certeza en nuestra vida, hermano, ¿quién se entrega y quién pelea? ¿Usted cuántos pelearían en una guerra de los que no sabían de qué lado eran? Nadie va a pelear una guerra si usted no sabe de qué bando eres. Y nadie va a creer en un mensaje si no sabe si es cierto lo que dice. Y Jesucristo dice, al quien remitiere sus pecados les son remitidos. La importancia de la seguridad, hermano, está contenida en el Evangelio, porque Dios es Dios de pacto. Dios es Dios que juró por sí mismo. Dios es el Dios fiel que se compromete con su promesa y con su palabra. Y Él dice, cree en Cristo Jesús y serás salvo. Ahora, tomemos la inquietud. ¿Quién remite los pecados? Sabemos y conocemos la tradición católica romana, donde dice que el sacerdote está facultado, al escuchar la confesión, está facultado con remitir los pecados. Ahora, respondemos, la palabra enseña claramente que es solo Dios en Cristo que perdona pecados. Y Dios no comparte con nadie la salvación y el poder de salvar que incluye el perdón de pecados. Voy a leer algunos versículos y si gusta apunta, no tiene que buscarlos, tal vez duramos mucho tiempo buscando, pero simplemente me voy a limitar a algunos pocos versículos donde vemos claramente de que Dios es el que perdona únicamente. En Daniel 9, 8 y 9, los chicos estaban memorizando esta oración de Daniel con doña María, la profesora de los medianos. Están viendo las diferentes oraciones de la Biblia. Y Amandita, mi querida nieta, tuvo un versículo de memoria de este mismo capítulo. Y seguro ella recuerda este versículo 8 y 9. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestro príncipe, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Lo único que hemos hecho nosotros, hermanos, es pecar. Y el único que puede tener misericordia y perdonar es Dios mismo. En Juan capítulo 10, Jesús está hablando ahora a los fariseos. Y Jesús dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el que da vida eterna? Yo, dice Jesucristo. Jesús da vida eterna. Y en Juan 5, 21 encontramos aún más claramente, Juan 5, 21, dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Solo el Padre y el Hijo son los únicos que pueden dar vida, hermanos. Así que debe quedar muy claro que es Dios que perdona, es Jesucristo que perdona. Pero entonces hagamos la pregunta, ¿por qué Jesús declara en estos términos tan sublimes, tan altos, tan fuertes, a quien remitiere los pecados les son remitidos? Porque Jesús lo dice en esos términos. En primer lugar, hemos visto, los apóstoles no son autores del perdón. Ellos no eran los que perdonaban. Pero ¿por qué Jesús lo pone en estos términos? A quienes remitieres sus pecados. Los apóstoles y todo predicador del Evangelio es heraldo. Es heraldo.
embajador que anuncia el perdón real de Cristo Jesús. Jesús quiere confirmar nuestra fe. Jesús quería reafirmar la convicción de los apóstoles, hermanos. Ellos tenían una tarea tremenda. Tenían que enfrentar a los mismos judíos que habían matado a Jesús. Necesitaban convicción. Y cuando salieron de ahí, se acuerdan, de ahí a poco, llevaron a Pedro y a Juan delante del mismo Sanedrín. Y le dijeron, no te dijimos que se callaran. Y la amenaza era clara. ¿No recuerda lo que acabamos de hacer con este Jesús que ustedes predican? Y Pedro y Juan dijeron, bueno, hagan con nosotros lo que les parezca. Dice, pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Convicción. La convicción con que salieron de este cuarto después de ser encomendados por Cristo Jesús. Convicción para los que predican y seguridad para los que oyen. Pablo repite esto mismo en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo sabe que habla en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Habla como si fuera Dios rogando por medio de ellos. Entonces, hermanos, debemos saber y recordar que los que predican llevan un evangelio poderoso. El predicador declara con seguridad: si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, es salvo. Y de igual manera, el predicador le dice: si usted se niega a creer en Cristo, es condenado. Porque ese evangelio es la palabra de Jesucristo. Este mensaje es lejos del mensaje antropocéntrico de los liberales. Es un mensaje lejos del mensaje confuso de Roma y de los neopentecostales, donde uno nunca sabe dónde está, siempre está en limbo. Siempre se necesita otra cosa más para saber cómo está. Celebramos el mes de la Reforma en el mes de octubre. Y yo quisiera leer una porción de la carta que escribió Guido de Brès a su esposa. Clear publica, se me olvidó traer el libro aquí adelante. Clear publica un libro para niños sobre la vida de Guido de Brès, un reformador de los 1500 que fue ahorcado por causa del Evangelio. Guido de Brès, en el calabozo más feo, recuerdan su historia, la guerra de 80 años, los Países Bajos bajo el dominio de España, una España fanáticamente católico. La Inquisición católica mataba a muchos en los Países Bajos, Holanda, Bélgica. Guido de Brès era belga, estudió con Calvino y Beza en Ginebra, pero sintió el llamado de Dios y una carga por sus compatriotas en Bélgica del Evangelio. Y sabiendo el peligro que le esperaba, posiblemente, volvió y trabajó durante mucho tiempo y creció el Evangelio. A pesar de que mataban gente, a pesar de la opresión, crecieron los creyentes en el Evangelio. Total que él fue apresado como líder de movimiento, fue echado en el invierno, en frío, en el calabozo, en el fondo de la cárcel, donde los orines y las heces caían sobre él, donde las ratas sobreabundaban, y él terminó sus últimos días ahí antes de ser ahorcado. Escribe las siguientes palabras a su esposa. Y mi punto en leer esto, hermano, es
concordando con la seguridad del Evangelio y la convicción que produce el verdadero Evangelio cuando lo recibimos. Le dice a su esposa, Catarina Ramón, mi querida y amada esposa y hermana en Cristo Jesús, tu angustia y tristeza inquieta en parte mi alegría y gozo. Y escribo esto para la consolación de ambos y especialmente para tu consolación, ya que siempre me has amado con afecto ardiente y porque le ha placido a Dios separarnos uno del otro. Siento más tu tristeza que la mía y pido que no te inquietes demasiado por temor de ofender a Dios. Tú sabías cuando te casaste conmigo que tomabas para ti un marido mortal, uno que llevaba una vida incierta, y aún así le plació a Dios permitirnos vivir juntos por 7 años, dándonos 5 hijos. Si Dios hubiera querido que viviéramos juntos por más tiempo, lo habría facilitado, pero no le agradó, y que sea hecha la voluntad de Dios. Quiero interrumpir un momentito, hermano. ¿A qué dirige Guido de Brès la atención de su esposa? Él pronto a ser muerto, pero durando el proceso, ella en casa con los hijos. ¿A qué dirige Guido de Brès la atención de su esposa? A la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. No te inquietes mucho por no ofender a Dios, dice. Sigamos leyendo. Pido, mi amada y fiel compañera, que te unas a mí en dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Porque Dios no hace nada que no sea justo y muy equitativo. Oiga usted, un hombre en la cárcel esperando morir, afirmando que Dios no hace nada que no sea justo ni equitativo. Y tú debes confiar en todo esto, que todo esto es, oiga esto, para mi bien y para mi paz. Va a ser ahorcado. Y Guido dice, es para mi bien y para mi paz. Para el mundo eso es una locura. Has visto y has colaborado en mis labores, cruces, persecución y aflicciones que yo he soportado, y aún has tenido parte en ello cuando me acompañaste en mis viajes durante el tiempo de mi exilio. Ahora Dios ha extendido su mano para recibirme en su reino bendito. Lo veré antes que tú, y cuando a Dios le plazca, tú me seguirás. Esta separación no es para toda la eternidad. El Señor te recibirá y nos unirá otra vez en nuestra cabeza, Jesucristo. Ahí está la convicción, mi hermano. Ahí está la absoluta seguridad de Guido. Lo pueden matar el cuerpo, pero su alma no. Y su absoluta convicción es estar con Cristo junto con su hermana en Cristo, su esposa. Y termina diciendo, esto no es toda la carta son varias páginas, he sacado solo trozos. Termina la carta, este no es el lugar de nuestra habitación, el cielo es nuestro hogar. Este mundo es solamente el lugar de nuestro peregrinaje. Y es por esto que anhelamos nuestra patria verdadera, la cual está en el cielo. Deseamos ser recibidos en el hogar de nuestro Padre Celestial. Y deseamos ver nuestro hermano cabeza y Salvador Jesucristo. Y ver la compañía de los patriarcas, profetas, apóstoles y miles de mártires, con los cuales yo quiero ser recibido cuando haya completado toda mi encomienda que recibir de mi Señor Jesucristo. ¿Imparte seguridad del Evangelio? Este es el Evangelio, hermano, sobre el cual la iglesia del tiempo de la Reforma soportó martirio, muerte, persecución. Pregunto, ¿podría la iglesia evangélica de Cristo en Costa Rica crecer bajo persecución y muerte?
así como lo hizo en los 1500, con personas como Guido de Brès que confiaron en las palabras de Jesucristo. Querido amigo que me escucha, Cristo perdona los pecados realmente por medio de la predicación del Evangelio. El creyente en el Evangelio puede saber con absoluta certeza que sus pecados son perdonados. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Promesa de Jesucristo. Pero debemos saber también que Cristo condena realmente por medio de la predicación a los que rehúsan arrepentirse y creer en Él, el Salvador, el Rey y el Juez de todos los hombres. Niños, présteme atención por favor. Mientras ustedes van creciendo, muchas personas en el mundo hay que le van a decir, yo tengo algo para ti, yo tengo la receta para el éxito, yo tengo el mensaje para que usted sea feliz. Mire, todos son falsos profetas. Hoy voces de superungidos, apóstoles y profetas nos rodean. No les vaya a oír, no vaya a seguir, no vaya a creer que lo que otro chamán y mago le ofrece vaya a ser la solución secreta para su éxito y su felicidad. Todos los beneficios de Dios en Cristo se encuentran en este mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo. Chico, joven, adulto, creamos y aceptemos con corazón sencillo, hermano, con corazones creyentes, con corazones y espíritu humildes, el glorioso Evangelio de Cristo. No hacen falta los gurús. Jesucristo nos habla en el Evangelio. Y oremos que de esta congregación Dios levante predicadores. Oremos que de esta congregación Dios levante los Guido de Brès de hoy, que anuncie perdón de pecados en Cristo. Apoyemos a los que predican. Hermanos, los que predican en el mundo de hoy enfrentan una tarea ardua, difícil ante el mundo, difícil en la iglesia, difícil con sus propias debilidades. Apoyen a los que predican el Evangelio y unámonos como iglesia. Ojalá esta iglesia, la Iglesia Presbiteriana Reformada, Pacto de Gracia, ojalá nos unamos como iglesia alrededor de esta gran comisión de llevar un Evangelio que efectúa poderosamente lo que Jesús dice, el perdón de pecado. Un evangelio que efectúa nada menos que el perdón de los pecados. Amén y amén. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por estas palabras relatadas en Juan capítulo 20. Y gracias por ese evangelio poderoso que durante 2000 años está convirtiendo vidas, oh Dios, remitiendo pecados y glorificando el nombre de Dios Padre mientras Él va salvando su iglesia. Gracias, Señor. Hoy pedimos, oh Dios, si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje que aún no se ha acercado, no se ha inclinado ante Cristo Jesús, Salvador y Rey, que hoy sea el momento, que hoy sea el día en que se arrepientan de sus ofensas y reciban perdón, remisión completa. Oh Dios, haz tu iglesia fiel portadora de este mensaje. Un mensaje con doble filo que también anuncia la condenación a los que rehúsan reconocer a Cristo. Oh Padre, danos seriedad mientras manejamos este evangelio, Padre. Danos mucha seriedad y amor por los perdidos. Y de esta iglesia pedimos que tú levantes, oh Dios, pregonadores
del Evangelio de Jesús. Es en su nombre que oramos.